Quedan siempre de los trabajos de los casos clínicos, me faltan 2 grupos todavía, pero lo vamos a programar para el lunes, por favor. El doctor Somoza publicó de que iba a calendarizar lo del el asueto de una semana de medio año, pero que supuestamente era para la otra semana, pero la verdad como no han mandado la calendarización, no es seguro, ¿verdad? Entonces, más seguro sí vamos a tener clases la otra semana, ¿no? Hasta que no se publique nada, ¿verdad? Entonces no podemos decir. Bueno, entonces vamos a empezar el día de hoy hablando acerca un poquito de la fisiología de la glándula tiroidea, ¿verdad? Y sus funciones para luego poder entender las patologías y así dar un tratamiento oportuno. Entonces, tenemos que recordar que la glándula tiroides, ¿verdad? Tiene la forma como que fuera de un escudo y se encuentra pues en nuestro cuello, ¿verdad? Específicamente la vamos a encontrar por debajo del hueso yoides, ¿verdad? Que es lo que la gente toca como la manzanita de Adán, es este hueso yoides, y inmediatamente abajo de él es donde está localizada la glándula tiroides. Como podemos ver, abraza a nuestro cuello, abraza a la tráquea, ¿verdad? Y es importante recalcar que inmersas en esta glándula tiroides tenemos las glándulas paratiroides, ¿verdad? Y esto es bien importante porque a la hora, por ejemplo, de haber ya sea quimioterapia o una resección de la glándula tiroides, la resección no debe de ser una resección total, ¿verdad? Sino que siempre se deja tejido tiroideo y tratando de preservar perdón, las glándulas paratiroides para evitar mayores complicaciones endócrinas en el paciente, ¿verdad? Acá tenemos 2 glándulas paratiroideas superiores y las 2 inferiores. Bueno, entonces en cuanto a las funciones, ¿verdad? La glándula tiroides es determinante en el desarrollo normal de nuestro sistema nervioso central y nos ayuda también, ¿verdad?, a conservar la homeostasia metabólica. Su metabolismo básicamente se encuentra a nivel del hígado y otros tejidos blancos como el cerebro y la hipófisis. El mecanismo de acción de estas hormonas tiroideas, ¿verdad?, consiste en que se unen a receptores de hormona tiroidea nucleares, regulando la transcripción de genes específicos. Luego vamos a ver funciones más específicas. Y vamos a recalcar que los trastornos en la glándula tiroides pueden estar dados ya sea por cambios en el tamaño de la forma de la glándula o cambios en la secreción de hormonas a partir de esta última, ¿verdad? Entonces, la glándula tiroides fundamentalmente produce 3 hormonas, de acuerdo al tipo de células que tiene. Recordemos, tiene células foliculares, que son las que van a producir la hormona tiroxina, conocida como T4 o tetraiodotironina, y también va a producir la T3, conocida como iodotironina. Aparte de estas células foliculares, también tenemos las células parafoliculares, que son importantes también, porque estas células van a producir calcitonina. En la síntesis de las hormonas tiroideas, tenemos de que estas se sintetizan y almacenan como residuos de aminoácidos de una glucoproteína llamada tiroglobulina. Esta es perteneciente a la familia de las hidrolasas de serina. Y la síntesis de hormonas tiroideas ocurre en 7 pasos que vamos a ver a continuación. El primer paso consiste en el transporte de yodo desde nuestra dieta, ¿verdad?, a la circulación y luego va a ser captado por la glándula tiroides. Entonces, el yodo de la dieta, luego que pasa a la circulación sistémica, es transportado hacia la glándula tiroides a través de una proteína cotransportadora, ¿verdad?,
que transporta paralelamente el sodio en conjunto con el yodo. Y a esta proteína se conoce como NIS, ¿verdad? Que es un simportador de sodio y yodo, ¿verdad? De ahí viene el nombre de NIS, ¿verdad? La S de simportador, la N de sodio y la I de yodo. Entonces, este cotransportador, valga la redundancia, transporta el yodo aunado al sodio hacia la glándula tiroides. Ahí va a ser captado dentro de la tiroglobulina por la pendrina. Este transportador de yodo y sodio es estimulado por la hormona estimulante de la tiroides. Luego, el yodo, ¿verdad? Pasa a través de la membrana apical hacia el coloide, que es el coloide, ¿verdad? De la tiroglobulina, a través de la pendrina. Acá ya se une este yodo, ¿verdad? Con el peróxido de hidrógeno y la enzima peroxidasa tiroidea. Y esta unión, ¿verdad? Del yodo con el peróxido de hidrógeno a través de la peroxidasa tiroidea, que es lo que va a catalizar esta reacción, va a convertir esta unión del peróxido de hidrógeno con el yodo en un compuesto llamado ácido hipoyodoso. O puede ser un radical unido a una enzima. Luego, en esta molécula de tiroglobulina se va a producir las monoyodotironina y diyodotironina, que esto consiste en la organificación del yoduro, ¿verdad? O del yodo. Entonces, acá en el paso 2 vamos a tener la oxidación del yodo por yodación de los grupos tiroxil de la tiroglobulina. Acá, lo que estábamos diciendo, el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? A través de la enzima peroxidasa tiroidea va a estimular reacción que básicamente el yoduro va a hacer de que al estar catalizado por la peroxidasa tiroidea se va a oxidar y se van a producir los compuestos monoyodotirosil y diyodotirosil. La hormona estimulante de la tiroides, ¿verdad? También aunado al calcio, va a hacer que se estimule esta enzima, ¿verdad? La peroxidasa tiroidea. Por eso es importante, porque todos estos pasos no se pueden llevar a cabo sin estar estimulados por la hormona estimulante de la tiroides, ¿verdad? Que va a ser producida a nivel de la hipófisis y que a su vez, para que se produzca, tiene que estar estimulada la hipófisis, ¿verdad? Por el hipotálamo, por la hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides o de la tirotropina. Luego, en el paso 3, ya que tenemos los compuestos monoyodotirosil y diyodotirosil, entonces lo que sucede en este paso es que se van a acoplar estos compuestos mediante un enlace éter y al acoplarse se van a formar lo que se conoce como yodotironinas. De yodotirosinas va a pasar a yodotironinas. Esto siempre es dentro del coloide, ¿verdad? De la tiroides, ¿verdad? Que es la molécula de tiroglobulina. Entonces, tenemos, por ejemplo, si se unen dos moléculas de diyodotirosil, ¿sí? Dos moléculas, a través de la enzima peroxidasa tiroidea, se va a convertir, estas dos moléculas se van a unir y se va a formar la T4, conocida como tetrayodotironina, ¿sí? Aquí no va a ser tirosina, sino que tironina. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si unimos una molécula de yodotirosil junto con otra molécula de monoyodotirosil, entonces aquí ya tenemos 3 yodos, si lo queremos llamar así, y entonces se va a convertir esto en una T3, ¿verdad? Que va a ser triyodotironina, ¿sí? A su vez, la T4, ¿verdad? Puede sufrir otra reacción química, ¿verdad? En la cual intervienen las 5 de yodasa, por ejemplo, y lo que hace es convertir la T4 en T3, ¿verdad? Le quita un yodo, si lo queremos llamar así.
Luego en el paso 4, ya que se produjeron las moléculas, ¿verdad? O sea, la T4 y la T3, va a haber una reabsorción, ¿verdad? Que se dan en este paso 4. Entonces, tenemos, ¿verdad? Que en la tiroglobulina había T3 y T4. Y esta tiroglobulina va a sufrir el proceso de proteólisis. Al sufrir el proceso de proteólisis, ¿verdad? Básicamente van a haber enzimas proteolíticas y endopeptidasas de tiol que van a hacer de que la tiroglobulina se desintegre o se abra, si queremos llamarlo así, se abre la molécula para que se libere T3 y T4 que estaban dentro de la tiroglobulina, ¿sí? Y esto ya se va a liberar a la circulación para que tenga su efecto metabólico en diferentes órganos de nuestro cuerpo. En este paso, como ven, en el paso 1, en el paso 2, en el paso 3, igual, ¿verdad? La hormona estimulante de la tiroides, ¿verdad? Va a estimular también estas enzimas proteolíticas que se encontraban dentro del lisosoma. Luego en el paso 5 tenemos lo de que mencionamos, la proteólisis de la tiroglobulina, y el paso 6, aquí están unidos, ¿verdad? La secreción de T3 y T4 a la circulación. ¿Qué pasa en el paso 7 entonces? El paso 7 consiste que como ya se liberó T3 y T4 a la circulación, entonces la T4 se puede convertir en T3, como ya dijimos, a través de la 5-desyodasa. Esto sucede en tejidos periféricos y también en la tiroides. Tenemos de que la producción diaria normal de T4 es de 80 hasta 100 microgramos al día, mientras que la de T3 es de 30 a 40 microgramos al día. La T4, ¿verdad? A través de las 5-desyodasa se convierte en T3 y esta T3 representa el 80% de la T3 circulante. El 40% de la T4 se va a convertir en T3. Disculpe. Entonces, luego que ya se liberaron la circulación, la T3 y la T4, ¿verdad? Ahí terminan los 7 pasos de la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas. Como vimos en estos pasos desde el inicio, ¿verdad? Esta síntesis de hormonas tiroideas no puede ser posible sin que nosotros tengamos el yodo, ¿verdad? El yodo que se capta de la dieta. Es principal para este proceso, ¿verdad? De la síntesis de las hormonas tiroideas. Y por eso es de que se aconseja siempre, ¿verdad? Consumir una cantidad recomendada, valga la redundancia, de yodo para que no suframos problemas de la tiroides por falta de consumo, ¿verdad? Entonces tenemos que el yodo existe en la circulación, el 95% como yodo orgánico. De este yodo orgánico, la T4 representa el 90-95% del yodo que tenía que utilizarse para la producción de T4, ¿verdad? Mientras que en la T3 solo representa un 5%. Y tenemos otro 5% de yodo que va a estar libre, si lo queremos llamar así. El principal transportador de yodo, ¿verdad? Con las proteínas va a ser la transteritina y la albúmina. De estos dos, pues, o sea, estas proteínas pueden transportar el yodo, pero entre las dos, el principal va a ser la transteritina. Y tenemos que recordar, esto siempre quiero que lo recuerden, ¿verdad? Únicamente la hormona que está libre, eso significa que no está unida ni a la albúmina, ni tampoco unida a la transteritina, es la que tiene actividad metabólica, por lo cual es determinante de la reacción de la hipófisis en la regulación de la hormona circulante. ¿Qué significa esto? Si yo sospecho que un paciente tiene hipotiroidismo, por ejemplo, ¿verdad? No le voy a pedir
mira, necesito que me haga TSH, T3, T4. No, yo le voy a pedir que me haga TSH y que me haga T4 libre y T3 libre, ¿verdad? Porque ahí es como yo voy a saber si el paciente en realidad, ¿verdad?, está descompensado, pues va a tener una TSH elevada, ¿verdad? Y una T4 libre que va a estar baja. Y esta no está unida a la albúmina porque es la que tiene la actividad metabólica, ¿verdad? La que me va a ir a decir al cerebro, al corazón, ¿verdad? Qué actividad quiere que genere, ¿verdad? O la generación de calor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, T4 libre, por ejemplo, ¿sí? En la desintegración y eliminación de las hormonas tiroideas, tenemos que saber, ¿verdad?, la vida media normal, en situaciones normales, ¿verdad?, de estas hormonas en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que la T4 vive de 6 a 8 días en nuestro cuerpo y en personas que tienen hipertiroidismo, ¿verdad?, esta vida media se acorta y vive de 3 a 4 días la hormona, ¿verdad? O sea, vive la mitad de lo normal. Mientras que en una persona con hipotiroidismo, la vida media se alarga de 9 a 10 días. Esto es, obviamente, sin tratamiento, ¿verdad? La vida media de la T3 es de un día en situaciones normales. El hígado es el principal sitio de desintegración de las hormonas tiroideas. Y la T3 y la T4 se unen al ácido glucurónico y sulfúrico para ser eliminados a través de la bilis. Como dije al principio, tenemos que tener yodo de la dieta para la síntesis de hormonas tiroideas. Tenemos que tener una buena producción de hormona estimulante de la tiroides, porque si no hay esta hormona estimulante de la tiroides, no hay como el estímulo para que empuje a la tiroides a la producción de estas hormonas, ¿verdad? Y obviamente con la ayuda del yodo, ¿verdad? Entonces, si nuestro cuerpo no está produciendo suficiente TSH, o sea, la hipófisis no está produciendo suficiente TSH, no hay cómo ir a estimular a esta glándula. Y por eso el paciente puede tener un hipotiroidismo, ¿verdad? Ahora bien, resulta de que para que se produzca TSH, dijimos de que esta hipófisis tiene que estar estimulada por el hipotálamo. Por eso decimos, ¿verdad?, que cómo está ese eje, ¿verdad?, el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides en este caso. Si el paciente tiene, por ejemplo, un adenoma, puede tener un adenoma hipofisiario o puede tener un tumor, por ejemplo, a nivel del hipotálamo, ¿sí? Entonces, que haga que no esté produciendo la tirotropina, que es la hormona estimular de la hipófisis para que se produzca TSH. Entonces, nosotros ahí, en consecuencia, también vamos a tener un tipo de hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces, dependiendo a qué nivel esté dañado nuestro eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿verdad?, es que vamos a decir que existen los diferentes tipos de hipotiroidismo. Entonces, vamos a ver que existe hipotiroidismo central, ¿verdad?, hipotiroidismo primario, secundario y terciario, ¿sí? Tenemos que saber también que la mayoría de hormonas se liberan en la noche, básicamente a medianoche, ¿verdad?, en el sueño, ¿verdad? Y es por eso de que uno les insiste, ¿verdad?, a los niños que se tienen que ir a dormir, por ejemplo, 8 o 9 de la noche. Y se aconseja de que tener hábitos de higiene del sueño, ¿verdad?, que siempre se vaya a dormir a la misma hora, ¿verdad? Y que también lo despierten temprano, ¿verdad? Tipo 6 de la mañana, ¿verdad? 6, 7 de la mañana, ¿verdad? Para que se cumpla su ciclo circadiano y no se altere la producción de hormonas, ¿verdad? No solo de hormonas tiroideas, pero en este caso es lo que estamos viendo, ¿verdad? También esto influye en la secreción de cortisol también, ¿verdad? Entonces, las concentraciones de las hormonas tiroideas son altas durante el sueño nocturno. Esto es controlado por la hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides,
a nivel del hipotálamo, ¿verdad? Para que tengamos al final una producción adecuada de TD3 y TD4 libres en la circulación en concentraciones normales. ¿Algún problema? No sé quién tiene abierto el micrófono. Gracias. La hormona estimulante de la tiroides interviene directamente en los pasos de síntesis y liberación de hormonas tiroideas, como vimos desde el inicio. Tenemos que tener en cuenta que tiene que tener una adecuada vascularización, ¿verdad? Y puede haber hipertrofia de células tiroideas e hiperplasia de las mismas. Recordar de que, entonces, otra vez, ¿verdad? Lo del eje. La hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides a nivel del hipotálamo, ¿verdad? Se libera para que estimule la hipófisis. La hipófisis produce hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona se va a unir a receptores acoplados a proteínas G. Esto va a activar la vía de la guanilinato ciclasa. Entonces se va a unir a proteínas GS, ¿verdad? Y al activar la enilato ciclasa, va a convertir, ¿verdad?, el ATP en ATP cíclico, y esto va a haber una regulación en la síntesis de hormonas. Por otro lado, ¿verdad?, las concentraciones altas de hormona estimulante de la tiroides va a activar la vía de siempre unidos a proteínas G, en este caso proteínas GQ, a través de la estimulación de la fosfolipasa C, trifosfato inositol calcio, y esto va a activar la proteinasa C e iniciar fases de síntesis y liberación de hormonas tiroideas. Los requerimientos diarios de yodo en una persona normal, ¿verdad?, va para niños de 90 a 120 microgramos al día, en adultos de 150 microgramos al día, y en personas que están embarazadas va de 220 microgramos, y durante la lactancia 250 microgramos al día. Esto es en situaciones normales, o sea, sin ninguna patología. ¿En qué alimentos podemos encontrar el yodo? Principalmente lo vamos a encontrar en el pescado y en productos lácteos. Ahí van a estar en concentraciones altas. Y en concentraciones mínimas la vamos a encontrar en los vegetales, en las carnes y en las aves de corral. También, si ustedes, alguien tiene ahí a la mano, ¿verdad?, o cuando termine la clase, tienen su pan sándwich en la refri o en la cocina, ¿verdad? Pueden ir a regar y van a ver de que estos tienen que tener también una dosis, si lo queremos llamar así, recomendada de yodo, ¿verdad?, que tienen que traer cada rodaja de pan, ¿verdad? De estos panes, no sé ahorita cómo estarán los demás, ¿verdad? Pero hace algunos años, unos 5 años, ¿verdad?, atrás, los endocrinólogos se dieron a la tarea, ¿verdad?, de ver qué tipo de pan es el que más cumplía con las recomendaciones diarias de yodo, ¿verdad? Y pues, sin hacer propaganda, ¿verdad?, el pan Bimbo era el que sí cumplía, ¿verdad? Entonces los endocrinólogos le decían, mire, tiene que comerse al día sus 2 rodajas de pan, por ejemplo, para tener un yodo, un consumo adecuado de yodo para la producción de hormonas tiroideas. Entonces, ya resumiendo ahora todo lo que habíamos visto antes, el eje hipotálamo-hipófisis-tiroides, tenemos que el hipotálamo produce la corticotropina, hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides. Esto va a estimular la hipófisis para que se produzca la hormona estimulante de la tiroides. Y esta hormona va a estimular a la tiroides, ¿verdad?, para que se produzcan T3 y T4. Va. Existen compuestos, por ejemplo, la somatostatina, que inhibe, ¿verdad?, inhibe al hipotálamo y por lo tanto
ya no se va a producir TSH. Tenemos la dopamina, los glucocorticoides y los retinoides, también el exceso de T3 y T4, que van a inhibir a la hipófisis para que ya no se produzca TSH. Esto es importante, ¿por qué? Tenemos un paciente con choque séptico en el intensivo, que este paciente, aparte de eso, está por el choque séptico, está con el uso de aminas vasoactivas como dopamina. Y también puede ser de que este paciente también tenga el uso de glucocorticoides, ¿verdad? Entonces, ¿en qué esperamos con este paciente? Aparte de que salga del choque séptico, pues hay que estarle midiendo idealmente hormonas tiroideas, ¿verdad? Porque ese paciente, al bloquear con estos compuestos la hipófisis, ¿verdad? La TSH va a disminuir su producción y por lo tanto ya no va a producir T3 y T4. Entonces, esos pacientes que están en intensivo, ¿verdad? Con aminas vasoactivas como la dopamina y el uso de esteroides, pueden tener un hipotiroidismo, ¿verdad? Secundario que séptico al uso de medicamentos que estén utilizando, ¿verdad? Eso es importante. Hace unos 3 años atrás se hizo una tesis en Zacapa, ¿verdad? En cuidados intensivos, midiéndole, ¿verdad? Niveles de hormonas tiroideas a todos los pacientes que tenían choque séptico y el uso de aminas vasoactivas, ¿verdad? El estudio fue en niños, ¿verdad? Habría que hacerlo en adultos también para tener más datos, ¿verdad? Porque como las cantidades que se utilizan también podría influenciar, ¿verdad? En qué tanto va a inhibir la hipófisis o no, ¿verdad? El exceso de yodo, por otro lado. El exceso de yodo también va a así como es bueno, ¿verdad? Que necesitamos el yodo para la síntesis de hormonas tiroideas, también es malo tener un exceso de yodo. Porque se va a bloquear la glándula y ya no va a producir T3 y T4. A ver, ¿qué leyeron del efecto de Wolff-Chaikoff? Doctora, que este era como un efecto regulador que cuando había mucho yodo separaba la producción de hormonas tiroideas. Correcto. Entonces, es como una autorregulación que tiene nuestro cuerpo, ¿verdad? Que dice, bueno, como el yodo le sirve para producir hormonas tiroideas, pero si tengo mucho, yo ya no necesito ya hormonas tiroideas. Entonces, se bloquea la glándula, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo es lo que tarda bloqueada la glándula no produciendo hormonas tiroideas cuando sucede este efecto de Wolff-Chaikoff? ¿Cuántos días? Y nos agarró en curva. Aproximadamente tarda 3 días, ¿sí? Entonces, puede tardar 3, 4, hasta 7 lo más, ¿verdad? Pero, entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Yo por eso les hice esta infografía, así con dibujitos, para recordar, ¿verdad? Que así como tenemos que saber todos los pasos, cómo se producen las hormonas tiroideas, también, ¿verdad? Saber en qué pasos podemos en determinado momento bloquear la síntesis de esas hormonas tiroideas, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿qué acciones tienen las hormonas tiroideas? ¿Por qué son importantes? Dice que los efectos son mediados por receptores nucleares. Una pregunta. Sí. A la hora de haber mucho yodo y se produzca este efecto, o sea, no quiere decir de que las hormonas tiroideas estén elevadas, solo el yodo, me imagino. Entonces, al hacer una medición de estas hormonas, ¿van a salir altas o bajas? No. Digamos, el yodo va a estar alto en la circulación. Entonces, nuestro cuerpo toma eso en cuenta y se bloquea la glándula, entonces permite que ya no se transporte el yodo al interior de la glándula. Al no transportarse el yodo al interior de la glándula, la cantidad de hormonas que teníamos en ese momento van a estar normales, ¿sí? Porque lo que hace nuestro cuerpo es, tengo mucho yodo,
Entonces, no necesito estar produciendo más hormonas tiroideas. Me quedo con las que tengo en este momento. Entonces, en ese momento van a estar normales, ¿sí? Esto es en una persona normal, ¿verdad? Ahora bien, si, por ejemplo, el paciente es hipotiroideo y nosotros le estábamos dando levotiroxina, pero vino él y de repente se fue a vivir a una costa. Entonces allá consume pescado todos los días, ¿verdad? Y encima le echa bastante sal y la sal es sal yodada, ¿verdad? Entonces incrementó sus niveles de yodo y por lo tanto llegó a un punto que fue tanto, ¿verdad? De que el cuerpo lo captó como que ya tenía mucho yodo, ¿verdad? Entonces en ese momento sus hormonas tiroideas, porque si estaba tomando la levotiroxina, van a estar normales. Pero si él persiste con esta dieta, entonces va a llegar un momento y él persiste con esta dieta e inclusive se deja de tomar la hormona estimulante de la tiroides, se deja de tomar la levotiroxina, entonces ahí es donde ya le pueden bajar la producción de hormonas tiroideas. Pero el efecto de Wolff-Chaikoff, en el momento en que se produce, las hormonas tiroideas van a salir normales, no van a estar ni altas ni bajas. Durante 3 días aproximadamente, ¿verdad? Que coincide con la vida media normal que tienen las hormonas tiroideas, ¿verdad? Que dijimos que la T4 podía estar en situaciones normales 4 hasta 8 días, ¿verdad? No sé si me di a entender o los confundí más. Sí, lo entendí, doctora, gracias. Gracias. Bueno, entonces, dijimos que las hormonas tiroideas se tienen que unir, sus efectos, ¿verdad? Van a estar mediados por receptores nucleares. Estos se van a unir a secuencias de ADN específicas, ¿verdad? Para regular así la transcripción de las mismas genes, ¿verdad? Y la síntesis de proteínas. También sabemos que estos son efectos mediados a nivel de genes, ¿verdad? Pero hoy en día se conoce que también las hormonas tiroideas están implicadas en fenómenos que no están relacionados al núcleo, que son fenómenos no genómicos, ¿verdad? Los dos efectos. Las hormonas tiroideas, como vimos desde el inicio, ¿verdad? Son críticas en el desarrollo cerebral. Debido a la aparición de receptores para la hormona tiroidea coincide con la neurogénesis del cerebro. Entonces, en los niños es bien importante esto, ¿verdad? Idealmente en nuestro país, a todo niño, desde que nace, se le debería de tamizar en cualquier lugar del país que nazca, ¿verdad? Se debería de tamizar con la TSH neonatal, ¿verdad? Entonces, ¿al cuánto tiempo la deberíamos de realizar? Dice que deberíamos de realizarla al 3er día de vida. Y si el niño, por situaciones de que, por ejemplo, nació producto de parto eutóxico, la mamá está bien, ¿verdad? Y se tiene que ir a las 24 horas, entonces le pueden hacer la TSH, ¿verdad? A las 12 horas de vida, por ejemplo, ¿verdad? Para tener un tamizaje. Si esta hormona estimulante de la tiroides, la TSH, aparece elevada, entonces ese niño se queda y le hacemos ya el panel completo, ¿verdad? Otra vez TSH al 3er día de vida, T4 libre y T3 libre, ¿verdad? Para documentar bien si tiene un hipotiroidismo congénito. Si el paciente es prematuro, se aconseja que la prueba de TSH como tamizaje se realice a los 15 días de vida. Esto se debe a que, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacen? Desde antes se hacía inclusive, digamos, nacían los niños en la noche. Al otro día en la mañana, a todo niño lo reunían, ¿verdad? Y le sacaban sangre del talón o inclusive de sangre del cordón le tomaban la muestra para la TSH neonatal. Pero vieron que cuando tenían muestras, cuando tenían resultados alterados, ¿verdad? Se la volvían a corroborar al 3er día de vida y
más del 50% eran falsos positivos, porque traían el estímulo hormonal todavía de la mamá. Entonces, estuvieron haciendo varios controles, ¿verdad? Hasta tener un punto intermedio, que es el tercer día de vida para un niño que no es prematuro, ¿verdad? Que es a término. Y vieron que al hacerlo al tercer día de vida, sí es un dato confiable, ¿verdad? Ahora en prematuros, sí todavía por su inmadurez, ¿verdad? Recomiendan realizar la prueba a los 15 días de vida. ¿Qué quiero decir yo todo con esto? Si nosotros nos vale hacerle la TSH a los niños, ¿verdad? Porque uno dice, pero yo no miro que rasgos hipotiroideos, ¿verdad? Yo no miro normal, sus fontanelas están normales, su llanto no es ronco, ¿verdad? Entonces, hay hipotiroidismos que son asintomáticos, ¿sí? Y esos asintomáticos, como su nombre lo dice, solo los voy a detectar si yo hago un tamizaje sérico, ¿verdad? Y por eso es importante, ¿verdad? En Costa Rica, desde más de 15 años atrás, ¿verdad? Se hace, ¿verdad? Aquí en Guatemala, los hospitales que lo hacen son IX, en la capital, ¿verdad? San Juan de Dios y Roosevelt. Y lo otro es el Hospital de Antigua, ¿verdad? A mí me encantó cuando fui a conocer el Hospital de Antigua, que sí manejan este programa, ¿verdad? Y uno dice, cierto, Antigua Guatemala está cerca de la capital, pero ¿por qué no aquí en Chiquimula? ¿Por qué no en Zacapa? ¿Por qué no en Puerto Barrios? ¿Sí? ¿Por qué no en Jutiapa? En Jalapa? En todos los lugares deberíamos de hacer, porque si nosotros, yo cuando vine acá a Chiquimula, ¿verdad? Y le di a la prueba, me decían, pero es que dice que fuimos con otro doctor y él dice que a los 3 meses de vida se le tiene que hacer la prueba de TSH. No, decía yo, a los meses esa neurogénesis del cerebro de los muchitos, ¿verdad? Ya va a tener un gran retraso mental el niño, ¿verdad? Entonces, porque no hubo ese estímulo, ¿verdad? A su cerebro, ¿verdad? Un estímulo adecuado, que no quiere decir de que no se produjo una cantidad de hormona tiroidea, pero la realidad era mínima, ¿verdad? Para estimular su desarrollo cerebral. Entonces, como punto que quiero que se lleven a la casa hoy, ¿verdad? Uno es no dejar de en vano, ¿verdad? A un bebé, siempre exigir, ¿verdad? Que le hagan un tamizaje, ¿verdad? Lamentablemente, yo traje el programa, por ejemplo, del tamizaje de neonatal, hace, ¿qué? Unos 18 años, 19 aquí en Chiquimula, pero la persona encargada, a mí me dijeron, le damos las pruebas, doctora, las regalamos. El hospital va a ser el encargado de ver cómo las transporta hasta aquí a la capital y de poner el personal para que realice la prueba. Está bien. Resulta que a pesar de que se les había entrenado a las enfermeras, se recolectaban una gota en cada lado del papel filtro. O sea, ¿qué les digo? Como unos 3 centímetros de papel filtro y estaba dividido a la mitad, ¿verdad? Entonces, de un lado tenían que colocar una gota y del otro lado la otra gota. ¿Qué hacían las enfermeras? Algunas, ¿verdad? La gota era muy pequeñita, que daba resultados falsos negativos. Y venían otras, ay no, échale más vos. Entonces, hacían que una gota se uniera con la otra, entonces ya la cantidad era mayor y nos daba resultados falsos positivos. Entonces, falsos negativos y falsos positivos. Entonces vieron de que el recurso se estaba desperdiciando, ¿verdad? Y me dijeron, mire, doctora, quiero que hable con sus enfermeras, con la persona que está sacando las pruebas, porque de seguir así vamos a quitar el programa. Volvimos a capacitar, volvimos a hablar, pero como no había un personal que solo era para eso, sino que las enfermeras lo toman como que es una carga más de trabajo para ellas, ¿verdad? La parte de sacar laboratorios, aparte de tomar signos vitales, aparte de administrar medicamentos, tengo todavía que hacer esto. Entonces, se perdió el programa, ¿verdad? Lamentablemente, y ya no volvió a regresar a Chiquimula. Existe el INVEGEM, que es no sé si alguien lo conoce o lo ha oído mencionar.
No, Pues este instituto se dedica a una de las funciones por las cuales se realizó, ¿verdad? Se constituyó, es para detectar enfermedades metabólicas. Y yo no lo tengo a la mano, se me pasó. Bueno, es que la señora me lo trajo, me lo mostró y pues yo se lo devolví, ¿verdad? Yo mandé a tamizar al niño, no porque era nada físico, sino que lo ideal es de que todo niño debería de tamizarse, y no solo para hipotiroidismo, sino que para fenilcetonuria, para galactosemia, para hiperplasia adrenal congénita, ¿verdad? Por decirles las enfermedades más comunes, ¿verdad? Esto significa que uno detecta a un niño con una patología que, aunque en este momento esté asintomática, le vamos a dar tratamiento para prevenir las consecuencias de esta enfermedad, ¿verdad? En este lugar, en el INVEGEN, ya tamizan para 5 enfermedades. En México tamizan para 20, en Costa Rica tamizan para 10 o 15, y en los Estados Unidos y en otros países, pues para todas, ¿verdad? Hasta 25 enfermedades endócrinas se pueden detectar, ¿verdad? Con el tamizaje. Y lo que queremos es evitar, ¿verdad? Un niño cretino o un niño con retraso mental. No solo va a tener retraso en su crecimiento físico, ¿verdad? Estando postural, sino también en su desarrollo cerebral, ¿verdad? Evitar un retraso mental que es irreversible. Esto es lo más importante, ¿verdad? Bueno, ¿qué otras cosas hacen las zonas tiroideas? Estimulan nuestro corazón para la contracción cardíaca, ¿verdad? El músculo estriado, el hígado, los riñones, incrementan el consumo de oxígeno de un 30 a un 40%. Estimulan la expresión de LDL y el metabolismo del colesterol hacia ácidos biliares, y aumenta la respuesta lipolítica de las células adiposas a otras hormonas. Bueno, entonces ya que vimos un poco de anatomía, fisiología de la tiroides, ahora vamos a entrar en patologías con sus tratamientos. Entonces dijimos que la tiroides podía tener patología, ya sea porque la glándula está muy grande o muy pequeña, que sería alteraciones en el tamaño de la glándula, o bien la glándula puede estar del tamaño normal, pero funcionando inadecuadamente, puede tener hipofunción o hiperfunción. Entonces, tenemos medicamentos que van a inhibir cada paso, cada de los 7 pasos, ¿verdad?, que vimos en la síntesis de hormonas tiroideas. Por eso es que es importante saber los pasos. Entonces, por ejemplo, en el paso 1, que era el transporte del yodo de la dieta a la circulación y luego a la tiroides, ¿verdad? Tenemos inhibidores iónicos, por ejemplo, el perclorato, el pernectato, el fluorato, tiocianato y el nitrato. En la iodación, que ya cuando se van a producir, ¿verdad? La triiodotironina y tetraiodotironina a través de la peroxidasa, ¿verdad? Ahí podemos bloquear este paso a través del propiltiuracilo, el metimazol, carbimazol, tiocianato, el yodo, ¿verdad? Y las sulfonamidas. Cuando los residuos de tirosil se están acoplando para formar tetraiodotironinas o triodotironina, ¿verdad? En el acoplamiento, ¿verdad? También en este paso podemos bloquearlo con el propiltiuracilo, metimazol, sulfonamidas y tionamidas. En la reabsorción está la colchicina, el litio y el yodo, que pueden bloquear este paso. En la deyodación de los residuos, ¿verdad? Podemos bloquear el paso con la dinitirosina, amiodarona, derivados del tiuracilo, y en la deyodación de T4 con el propiltiuracilo, y en la secreción, ya cuando ya se produjeron la T3 y la T4, ¿verdad? Podemos bloquearlo
a través del yodo, ¿verdad? Obviamente en cantidades mayores, ¿verdad? Entonces, como ven, todos estos tratamientos, ¿verdad?, se pueden dar, o cualquiera de esos tratamientos le podemos dar a un paciente que tenga hipertiroidismo, ¿verdad? Porque a un paciente que tenga hipotiroidismo, ¿qué es lo que necesita? Síntesis de hormonas. Ajá, la hormona tiroidea, ¿verdad? Entonces, como su cuerpo no la puede sintetizar, nosotros se la vamos a proveer de una forma exógena, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar, por ejemplo, levotiroxina, dándole la hormona como tal. Entonces, el día de hoy vamos a ver si el paciente tiene hiperfunción tiroidea. La enfermedad se conoce como tirotoxicosis o enfermedad de Graves. Y luego vamos a ver el hipotiroidismo. Esta enfermedad de Graves es la más común, ¿verdad? Que representa la hiperfunción tiroidea. Es un trastorno inmunitario caracterizado por hipertiroidismo, bócio difuso y anticuerpos IgG que se unen al receptor de la TSH y lo activan. Además, clínicamente puede haber en el paciente exoftalmos, que el término correcto, en lugar de decir exoftalmos, es proptosis ocular. A ver, ¿alguien sabe, leyó, está en su libro, qué es el síndrome de Prender? No. No, doctora, no sabemos. Va, gracias. El síndrome de Prender ¿te recuerdan que en el transporte del yodo, ¿verdad? Teníamos a un compuesto que se llama la pendrina, ¿sí? Entonces, estos pacientes tienen anticuerpos en contra de la pendrina. Entonces, ¿cómo se llama? Al tener anticuerpos que van a destruir este transportador dentro de la globulina, va a hacer que se produzca hipotiroidismo. Estos niños, ¿verdad? Tienen hipotiroidismo y tienen bocio. Y eso se conoce como el síndrome de Pendred. Tiene, hipotiroidismo, bocio y sordera. Eso se me olvidó. Sordera es como que lo adicional, ¿verdad? Entonces, la hiperfunción, ¿verdad? En la enfermedad de Graves hay anticuerpos en contra, ¿verdad?, del receptor de la TSH. El paciente, ¿verdad? Ahorita les voy a poner una foto, ¿verdad? Esta enfermedad, la enfermedad de Graves, es más frecuente entre los 20 y los 50 años de edad. Y al ver la foto, pues ya se van para que no se les olvide con la enfermedad. Entonces, acá, mire, esta paciente tiene bocio, ¿sí? Sus ojos están bien. En cambio, en esta paciente tiene proptosis ocular, ¿verdad? Y pues tiene la enfermedad de Graves, ¿verdad? Y con un tratamiento oportuno, depende cuánto tiempo pasó con la proptosis, puede ser que esto llegue a ser reversible, pero si pasó demasiados años sin tratamiento, pues ya sus tejidos, ¿verdad? Ya se hipertrofiaron mucho, ¿verdad? Y puede ser de que ya no regrese a su estado natural. Y aquí es porque existen anticuerpos, ¿verdad?, contra la TSH que están a nivel de los fibroblastos, a nivel del globo ocular. A eso se debe la proptosis. Bueno, por el otro lado, tenemos un paciente con hipofunción tiroidea, que ya vimos, ¿verdad?, que esto inclusive hay niños que pueden nacer con hipotiroidismo congénito, ya sea porque la mamá esté tomando medicamentos porque padezca de la tiroides, sea una mamá hipotiroidea
y esté tomando propiltiuracilo, y como esto atraviesa la barrera placentaria, podemos tener un niño hipotiroideo. O puede ser que la mamá pues no tenga tratamiento y sea hipotiroidea y el bebé también nazca con hipotiroidismo, ¿verdad? O no consume una adecuada ingesta de yodo la mamá, también el bebé puede nacer con hipotiroidismo. Doctora, entonces, ¿qué manda? Quiere decir entonces, bueno, haciendo un pequeño análisis, una madre hipotiroidea podría hacer que el niño también nazca con esa deficiencia de hormona. Sí. Porque una madre que sea hipotiroidea porque no consume una adecuada ingesta de yodo, no tiene suficiente en su cuerpo, ¿verdad? Y como también tiene otro producto ahí que necesita también el que pase yodo para su placenta y que también produzca hormonas tiroideas el bebé, ¿verdad? Y si la ingesta está inadecuada desde el principio, ¿verdad? Va a generar un niño hipotiroideo también. O bien que la mamá, al revés, tenga hipertiroidismo y esté tomando propiltiuracilo o metimazol, los dos atraviesan la barrera placentaria y entonces puede darnos un niño con hipotiroidismo congénito, pero en este caso va a ser transitorio, ¿verdad? Porque solo es secundario al uso de los medicamentos que está tomando la mamá. No sé si pudieron entrar ayer era casi como clase, ¿verdad? De que les había mandado el link. Yo la verdad no pude estar en toda la clase, pero estuvo muy bonita. Y ahí pues la doctora decía, ¿verdad? De que los tiempos, digamos, para tener en mente de hasta cuánto nosotros podemos decir que el niño es hipotiroidismo congénito transitorio por el uso de medicamentos de la mamá, ¿verdad? Y uno así como que, bueno, le voy a dar tratamiento y mire, ¿cuánto tiempo va a tomar medicina el niño? Pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses, ¿verdad? Entonces, porque fue por el medicamento de la mamá. Pero también, ¿verdad? Tenemos que estudiar bien al paciente porque puede ser que tenga un hipotiroidismo congénito que no era asociado con nada de la mamá, ¿verdad? Entonces, y en este caso, ese hipotiroidismo congénito sí tiene tratamiento para toda la vida, que es lo que la gente lamentablemente no entiende, ¿verdad? Uno le dice, mire, usted tomó unas tiroideas durante el embarazo. Sí, me dijeron que estaban normales. Entonces, ¿por qué el niño es hipotiroideo, verdad? Mi señora, su niño va a tomar medicamento para toda la vida. Y eso no se cura. No se cura. Se trata, pero no se cura. Y la gente abandona el tratamiento, ¿verdad? Yo tengo uno de los pacientes que el niño, pues, la estatura, ¿verdad? La hermana es más pequeña y ya lo dejó. Entonces, viene y me dice, mire, fíjese que vengo porque el niño, no sé si otra vez cómo tendrán las hormonas tiroideas, porque la hermanita ya le pasó y usted le ha dado la medicina al niño. Pues como él a veces se la toma o me dice que se la toma y a veces no se la toma. Y yo, pero si es un niño, ¿a qué le cuesta dársela a usted? Me pongo a pensar yo dentro de mí, ¿verdad? Pero en fin, pues cada quien. Y viene y le dije, bueno, vamos a hacerle niveles al niño para ver cómo está su función, ¿verdad? Y evidentemente el niño días se la tomaba y días no. Entonces, ya haciéndole conciencia al niño, ¿verdad? Que los niveles estaban bajos y que pues, y a la mamá, que eso es para toda la vida, ¿verdad? El niño, un retraso mental severo no tiene, ¿verdad? Ha de tener un pequeño déficit, ¿verdad? Tal vez en el cálculo matemático o algo así, pero por lo mismo de que, o tal vez al principio la mamá sí se lo daba, ya cuando el niño ya fue creciendo, desde que le dijo, mira, te tienes que tomar esta medicina todos los días en ayunas, y ahí fue cuando el niño días se la toma y días no, ¿verdad? Bueno, el hipotiroidismo, entonces, si se detecta desde que nace, se llama hipotiroidismo génico. O bien,
un niño que lo desarrolla después, ¿verdad? Estaba normal y después lo desarrolla, se conoce como mixedema. Y esto se debe al fracaso de la tiroides para producir suficiente hormona tiroidea. Dijimos de que había tiroidismo primario, secundario y terciario, dependiendo en qué lugar estuviera afectado el eje, ¿verdad? Entonces, el eje lo vamos a tomar al revés. En lugar de decir hipotálamo, hipófisis, tiroides, vamos a tomar como hipotiroidismo primario si es la tiroides la que no produce hormonas tiroideas. Secundario, como que la hipófisis no produce TSH. Y terciario, cuando el hipotálamo es que no produce la tirotropina, hormona liberadora de la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, si tiene una insuficiencia hipofisiaria, decimos que es un hipotiroidismo secundario. Si tiene una insuficiencia hipotalámica, decimos que es un hipotiroidismo terciario. Y uno dice, doctora, y mire, entonces, ¿le tendría que mandar a hacer yo tirotropina al paciente? Si la TSH sale baja y tenemos T3 baja, libre, T4 libre, baja, TSH baja. Entonces, sí es necesario hacer la corticotropina, o la hormona liberadora de la TSH. Y hacer una resonancia, ¿verdad? Cerebral. Bueno, existe hipotiroidismo sin bocio e hipotiroidismo con bocio. El sin bocio se relaciona con una degeneración y atrofia de la tiroides. Además, puede ser secundario a una extirpación quirúrgica o a destrucción por yodo radioactivo. Y tenemos el hipotiroidismo con bocio, que se relaciona con la tiroides de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto. Esta enfermedad se caracteriza por anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea y anticuerpos bloqueadores de receptores de TSH. Es una tiroiditis autoinmune crónica y existe un defecto grave de la síntesis de hormonas tiroideas, secundario a esto. Acá tenemos una paciente, aunque no lo crean, es la misma paciente antes y después. Aquí la miran antes, le miran que tiene bocio, le miran su cara de luna llena, ¿sí? Y esta es la misma paciente, ya estilizada ahí a la carita, ¿verdad? Y sin bocio. Entonces dice, con tratamiento la sintomatología mejora y revierte hasta la normalidad. Entonces, aplicaciones terapéuticas de las hormonas tiroideas, como hormonoterapia de restitución en sujetos con hipotiroidismo o cretinismo. Supresión de la TSH en pacientes que tienen supresión de la TSH y tienen bocio no tóxico o después de un tratamiento oncológico. ¿Qué compuestos tienen tiroxina o tienen hormonas tiroideas? Tenemos la levotiroxina, que es la más común, la más fácil de accesible, ¿verdad? Al público, ¿verdad? Vienen en tabletas, que es la que más recetamos nosotros, y también hay cápsulas de gelatina blanda. Hay polvo liofilizado para inyección. Se aconseja 112 ya. Ay, Dios, ya. Bueno, yo no me recuerdo la dimensional. Yoctogramos. Está. Al día. En niños, aquí yo les coloqué lo que estaba ahí de 10 a 15, pero nosotros en niños de 10 a 15, 3 veces al día. Nosotros la dosis en niños que tomamos es de 10 microgramos por kilo día y se da solo una vez al día. Se aconseja darla siempre en ayunas en la mañana, ¿verdad? Simulando el ciclo circadiano,
que nuestro cuerpo produce hormona tiroidea en la madrugada para que la utilicemos durante todo el día. Otro preparado de hormona tiroidea es la liotironina sódica, que se comercializa en tabletas y también en inyectable. Y otro compuesto es el Liotrix. El Liotrix es una combinación no solo de T4, sino que también de T3. Regularmente en pacientes que tienen el hipotiroidismo puede llegar como consecuencia, si no se trata, llegar hasta un coma, ¿verdad? El paciente puede tener un paro cardíaco porque, como vimos que las hormonas tiroideas estimulan el cronotropismo de nuestro corazón, si están tan bajos los niveles, ¿verdad? El paciente puede tener un coma mixedematoso, se llama, y llegar a tener una bradicardia, inclusive un paro cardíaco. O al revés, ¿verdad? Puede llegar, si tiene hipertiroidismo, puede llegar hasta una tormenta tiroidea, con una gran taquicardia, con fibrilación, ¿verdad? Entonces, en los pacientes que tienen un coma mixedematoso, podemos utilizar, por ejemplo, la liotironina de forma inyectable, si el paciente está inconsciente, ¿verdad? También podemos utilizar, si estuviera accesible, la levotiroxina, pero lo ideal sería inyectado, ¿verdad? En este caso. Ahora, si el paciente está consciente, ¿verdad? Y no tiene problemas en la deglución, pues le damos el medicamento tomado. Esta de acá solo se las puse que dice recordar de que también existe el carcinoma de la tiroides, ¿verdad? A mí me gustó bastante la presentación de ayer. La doctora ponía ahí los nódulos tiroideos, ¿verdad? En niños, ¿verdad? Que uno dice, uno está acostumbrado a que el cáncer de tiroides se ve más frecuentemente en los adultos. Sin embargo, en México, ¿verdad? Ya han detectado bastantes nódulos tiroideos, los mandan a examinar, ¿verdad? Y miran de que algunos son cancerígenos, ¿verdad? Y pues es para darles un tratamiento oportuno, ¿verdad? El cáncer de tiroides es bien, por ejemplo, le dan tratamiento, lo extirpan y uno dice, y lo dejan aún con tratamiento oncológico, ¿verdad? Por cierto tiempo. Y luego dice, bueno, ahorita ya sus hormonas tiroideas están bien, en las tomografías, en las resonancias o en los centellogramas que le hemos hecho, miramos de que no hay nuevos nódulos, ¿verdad? Entonces ya está controlado. El paciente piensa que se curó y años más tarde, tipo 10, 15, 20 años en adelante, resulta el paciente que empieza con molestias de hipotiroidismo, con problemas de cefalea, ¿verdad? Lastimosamente el cáncer volvió y vuelve de una vez agresivo hasta donde ya no, con metástasis a cerebro, a pulmón, ¿verdad? Entonces, columna inclusive, ¿verdad? Entonces, yo he visto pacientes así, adultos, ¿verdad? Que digo yo, puchica, el cáncer de tiroides, los otros cánceres también, ¿verdad? Pero es saqueo que nunca pueden estar tranquilos, ¿verdad? Imagínense si se lo detectan desde niño y no saben en qué momento otra vez vuelve otra vez a ¿qué? A tener una recaída del cáncer. Acá están los 3 preparados que estaban en la diapositiva anterior, la levotiroxina, triotironina o liotironina, y una combinación de T3 y T4 en proporción de 4:1. La T4, el 80% se absorbe con el estómago vacío, alcanza concentraciones plasmáticas máximas al cabo de 2 a 4 horas, tiene una vida media de 7 días, y la liotironina, la diferencia es que tiene una absorción del 100%. Por eso es de que dije, si tiene un coma mixedematoso, lo ideal sería darle liotironina, porque se absorbe el 100%, porque es administrada por vía intravenosa. Alcanza concentraciones plasmáticas en igual tiempo, 2 a 4 horas, pero la vida media de la liotironina
es de 18 a 24 horas, ¿verdad? Entonces, cada día tienen que volver a estar inyectando mientras lo logran normalizar para luego pasarle a la levotiroxina ya por vía oral al paciente. Efectos adversos, ¿sí? Disculpe, buenas tardes, una pregunta. Buenas tardes. En caso de que una paciente hipotiroidea saliera embarazada, ¿tendríamos que darle siempre el medicamento para que ella pueda, un medicamento para que ella tenga su control tiroidea controlada, digamos, a unos niveles óptimos? Sí. Y también tendríamos que darle los 290 miligramos de yodo, o tendríamos que darle más yodo? No, lo primero que dijiste, tenemos que darle el suplemento de la hormona tiroidea que le está haciendo falta y aparte darle una ingesta recomendada de yodo según los Estados Unidos, ¿verdad? De los 290 microgramos al día. La cantidad que le van a dar de levotiroxina va a ser la cantidad terapéutica inicial. No vamos a darle tampoco decir, ay, como está embarazada, le voy a dar el doble de la dosis, ¿verdad? No. La cantidad, por ejemplo, los adultos se controlan regularmente con 100 a 150 microgramos al día de levotiroxina. Eso es lo máximo que llegan a utilizar, ¿verdad? Y aunado a una adecuada ingesta de yodo. Muy buena tu pregunta. Gracias, doctor. Doctora, bueno, con lo que acaba de Doctora. ¿Y el bebé puede nacer con alguna anomalía o van a ser normal al estar consumiendo la madre estos medicamentos? O sea, a nivel de la tiroides. Si la mamá le detectaron el hipotiroidismo en una forma oportuna y está haciendo su tratamiento ideal, ¿verdad? El bebé puede nacer con niveles normales de hormonas de las tiroides. Sin embargo, ese bebé siempre, con más razón todavía, le tenemos que mandar a hacer TSH. Y si esta sale alterada, pedirle, ¿verdad? T4 libre y T3 libre. Porque dijimos que la hormona libre, que no está unida a la albúmina ni a la transtiretina, es la que tiene la actividad metabólica. Eso siempre se tienen que hacer sus hormonas, ¿verdad? Bueno, ¿qué efectos adversos pueden tener la administración de hormonas tiroideas? Pues lo contrario, ¿verdad? Darle taquicardia, palpitaciones, angina de pecho, llegar hasta una fibrilación auricular, o sea, poner al paciente hipertiroideo, ¿verdad? Diarrea, vómitos, temblor, insomnio, excitabilidad, cefalea, fiebre, pérdida de peso o impotencia muscular. Acá les había colocado yo la T3 por vía oral, tiene vida media de 0.75 días, su acción inicia al cabo de 2 a 4 horas, tiene una acción corta, y la dosis promedio va de 10 a 15 microgramos 3 veces al día. Lo que estábamos preguntando del hipotiroidismo durante el embarazo, ¿por qué se da? Existen 3 razones por las cuales es más frecuente que se dé el hipotiroidismo durante el embarazo. Entonces, así como se hace un examen de orina, una hematología para ver si no tiene anemia, como le deberían de pedir todo el panel del TORCH, VIH al paciente, BDRL, ¿verdad? Grupo sanguíneo y RH, también deberían de pedirle, y que dijimos la vez pasada, ¿verdad? Si la paciente tiene sobrepeso o obesidad, pedirle también curva de tolerancia a la glucosa, porque puede haber diabetes gestacional. También deberíamos de pedirle TSH, T4 libre y T3 libre a la embarazada. Ese sería un control ideal, ¿verdad? ¿Por qué? El hipotiroidismo durante el embarazo se puede deber a aumento de la tiroglobulina inducida por el estrógeno, expresión de D3 por la placenta y una pequeña cantidad de T4 libre transferida a la madre, de la madre al feto por la placenta. Bueno, entonces, ahora vamos a ver, como ya vimos que si tiene hipotiroidismo, lo que necesita es la hormona tiroidea. Si hipertiroidismo, entonces tenemos una gran gama de medicamentos que le podemos dar al paciente. Y dentro de estas, pues, el propiltiuracilo es el que actúa en más pasos metabólicos de la síntesis de hormonas tiroideas, ¿verdad?
Por eso es el que más se utiliza. Pero, pues, en la clasificación tenemos los inhibidores iónicos. Estos interfieren directamente en la síntesis de hormonas tiroideas. Tenemos 3 categorías: los tiurilenos, en los cuales está el metimazol y el propiltiuracilo, los derivados de la anilina, como las sulfonamidas, y los fenoles polihídricos, como el resorcinol. Los tiurilenos, su mecanismo de acción es interferir en la incorporación del yodo hacia los residuos tirosil de la tiroglobulina, bloqueando el acople de los residuos yodotirosil para formar yodotironinas, y bloquean también la oxidación del yoduro hacia el estado activo, inhibiendo a la peroxidasa. El propiltiuracilo, aparte de tener estos mecanismos de acción, también inhibe en forma parcial la desyodación periférica de T4 en T3. Por eso es el que interviene en más pasos metabólicos. En cuanto a la farmacodinámica, tiene una buena absorción. El propiltiuracilo se une un 75% de las proteínas plasmáticas, a diferencia del metimazol, que no se une. El paso de estos medicamentos a la barrera transplacentaria es igual para los dos, tanto como el propiltiuracilo y el metimazol, y también en la lactancia materna, solo que en la lactancia se pasa a una cantidad que es reducida. La vida media del propiltiuracilo es de 75 minutos, mientras que la del metimazol es de 4 a 6 horas. El metimazol es 10 veces más potente que el propiltiuracilo. Y en Inglaterra se utiliza el carbimazol en lugar del metimazol. Básicamente por la estructura química que tiene, pues tiene menos efectos secundarios, ¿verdad? Pero aquí en América todavía no hay carbimazol. Y los dos tienen una excreción renal. Efectos adversos, pues el más importante es la granulocitosis, dolor y rigidez en las articulaciones, parestesias, esos son otros efectos adversos, cefalea, náuseas, pigmentación cutánea, pérdida del cabello. Otro efecto que es bien importante es la insuficiencia hepática, ¿verdad? Está contraindicado en niños que tengan alergia, contraindicado en niños, excepto los que tienen alergia al metimazol, entonces sí les podemos dar propiltiuracilo. Debido a esta insuficiencia hepática que puede causar el propiltiuracilo, ¿verdad? Es que se aconseja, ¿verdad?, no darla durante todo el embarazo, ¿verdad? Yo acá igual les puedo compartir después las diapositivas, ¿verdad? Les coloqué a pie de página el porcentaje, por ejemplo, de los efectos adversos de uno versus el otro. La granulocitosis para el propiltiuracilo de 0.44%, mientras que solo se presenta un 0.12% con el metimazol. El propiltiuracilo solo debe utilizarse durante el primer trimestre del embarazo, debido a la toxicidad hepática que presenta, ¿verdad? Mientras que el metimazol sí lo pueden utilizar durante todo el embarazo. Y en cuanto a las indicaciones de estos medicamentos, ¿verdad?, son específicas, ¿verdad? Ya sabemos que es para hipertiroidismo, de acuerdo. Pero ¿en qué hipertiroidismo lo voy a utilizar? Bueno, entonces dice, paciente hipertiroideo, le vamos a dar el medicamento para controlar definitivamente este trastorno. Podemos darle, si el paciente ya tuvo tratamiento con yodo radioactivo, ¿verdad? El yodo radioactivo acelera más la recuperación de este paciente hipertiroideo que no ha logrado ser controlado con el medicamento tomado. Y también, ¿verdad?, para controlar el trastorno de la hipertiroidismo mientras se
programa un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? La extirpación de la glándula o del 90% de la glándula, por ejemplo. Las dosis, el propiltiuracilo es de 100 miligramos cada 8 horas o bien 150 miligramos cada 12 horas, mientras que la del metimazol es de 15 a 40 miligramos solo una vez al día, o sea, es más cómodo de dar el metimazol, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar a otros antitiroideos, como son los inhibidores iónicos aniónicos. Estos bloquean el mecanismo de transporte del yoduro y los principales son el tiocianato, que inhibe la organificación del yodo, el perclorato, que bloquea la penetración del yoduro en la tiroides por inhibición competitiva del simportador de sodio y yodo o de la proteína cotransportadora de sodio y yodo, el fluoborato y de estos tres que estamos viendo, el perclorato es 10 veces más potente que el tiocianato. Aparte de tener como opciones, entonces ya vimos los tiurilenos, que estaba el propiltiuracilo y el metimazol. Ya vimos ahorita los inhibidores iónicos, aniónicos, que está el perclorato, tiocianato y el fluoborato. Ahora vamos a ver, como resaltamos, ¿verdad?, el efecto de Bolshoi-Kov, las altas concentraciones de yodo exógeno que podemos darle a un paciente hipertiroideo para bloquear la síntesis de hormonas tiroideas. Entonces, las altas concentraciones de yodo disminuyen la liberación de hormonas tiroideas a partir de la glándula porque la bloquean, ¿verdad? Entonces, impide el transporte de ese yodo al interior de la glándula. Cuando nosotros le damos yoduros al paciente, eso es lo que queremos causar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace entonces el yoduro? Limita su propio transporte debido al exceso del mismo, provocando una inhibición aguda de la síntesis de yodotirosinas y de yodotironinas. Esto se conoce como el efecto de Bolshoi-Kov, es transitorio, tarda 2 días, perdón, yo dije 3, y además inhibe la hormona tiroidea. Entonces, digamos que le damos una dosis de yoduro y durante 2 días nuestro cuerpo no va a producir hormonas tiroideas. ¿Qué aplicaciones tiene el yoduro? Lo podemos utilizar en el preoperatorio a una tiroidectomía, o sea, antes de la tiroidectomía, 2 días antes podemos utilizar el yoduro para tener un mejor control del paciente. Y en pacientes que tengan una crisis toxicósica, ¿verdad?, que tengan una tormenta tiroidea, lo queremos controlar de una forma más rápida, entonces le podemos dar yoduro. ¿En qué forma yo puedo dar el yoduro? A mí me gustó cuando estaba estudiando, como ustedes, ACU, ¿verdad? Que allá en la universidad, en la San Carlos, pues teníamos nosotros la solución del Lugol. No sé si aquí la tienen en el laboratorio, como lastimosamente ustedes prácticamente solo el primer año estuvieron en presencial, ¿verdad? Y no llevaban ahí, no sé si hicieron, ahí no llevaban, bueno, sí llevaban química, pero esto se hace allá en química. O tal vez lo hicieron. Entonces, teníamos ahí el frasquito, ¿verdad?, con la solución del Lugol. El Lugol contiene yodo al 5% y yoduro de potasio al 10%. Esta es la famosa solución del Lugol. Entonces, esta solución del Lugol es lo que se conoce como el yoduro tomado, ¿verdad? Y la cantidad que le vamos a dar va a ser de 2 a 6 gotas 3 veces al día. Esto equivale, este Lugol, que está formado por yodo al 5% y yoduro de potasio al 10%, hace 8 miligramos de yodo por cada gota. ¿Qué efectos adversos tiene el dar yoduro a un paciente? Pues como es un compuesto que es
inorgánico, ¿verdad? Entonces le puede dar al paciente reacciones de hipersensibilidad. La más fuerte es el angioedema, que es una reacción alérgica en la cual el paciente se edematiza de la cara, ¿verdad? Las orejas, los labios, los párpados e inclusive la vía aérea, ¿verdad? Y eso es peligroso, ¿verdad? Ustedes miran que un paciente por cualquier medicamento o alguna comida se les presenta, porque inclusive las nueces, ¿verdad? En los pacientes que son alérgicos les puede dar angioedema, que la lengua se les esté hinchando o que los ojos le miran los párpados ya bien edematizados, que le cae el párpado inferior hacia la mandíbula, ¿verdad? Ojo con eso, ¿verdad? El paciente está empezando con angioedema, llévenselo a un hospital, le colocan esteroides de inmediato, ¿verdad? La inflamación de la laringe es bien importante porque si no pasa el aire a través de la laringe, el paciente puede tener un paro respiratorio, ¿verdad? Otro efecto adverso es las hemorragias cutáneas, fiebre, artralgias y eosinofilia. Y también tenemos el yodo radioactivo. Esto ya es diferente a la solución de Lugol, ¿verdad? El yodo radioactivo, su efecto en el paciente va a ser dañar la glándula por una radiación ionizante. El principal isótopo que se utiliza es el isótopo radioactivo yodo 131. Este tiene una vida media de 8 días. Su mecanismo de acción consiste en lo siguiente. El ion del yodo, ¿verdad?, es atrapado con rapidez en la glándula tiroides, se incorpora a los yodoaminoácidos que están en la tiroglobulina, se deposita en este coloide de tiroglobulina en los folículos de las células parenquimatosas y aquí, al depositarse, va a producir pignosis, o sea, destrucción de la glándula, ¿verdad? Necrosis de estas células, seguidas de la desaparición del coloide y una fibrosis de la glándula. Si lo queremos decir así, vamos a ir a esterilizar la tiroides, ¿verdad? Hacer que se colapse, ¿sí? La tiroides, ¿verdad? Se necrose, ¿sí? Eso es lo que hace el yodo radioactivo. Obviamente, esto se va a dar en un paciente que tiene cáncer, ¿verdad? Cuando es por un nódulo tiroideo, lo que se procede es a ir a resecar directamente el nódulo, ¿verdad? No damos yodo radioactivo a cualquier persona, porque el efecto adverso, ¿qué sería? Algún tipo de cancerígeno, ¿no? Y digamos, la paciente tiene un nódulo tiroideo o tiene cáncer tiroideo y vengo yo y le doy yodo radioactivo, le destruyo por completo la glándula, después, ¿de qué me va a padecer el paciente? Hipotiroidismo. Correcto, hipotiroidismo. Y no solo hipotiroidismo, porque ¿qué más dijimos que estaban adentro de la tiroides? Glándulas paratiroides. Las paratiroides, muy bien. Entonces ese paciente va a tener hipotiroidismo y también hipoparatiroidismo, ¿sí? Va a tener alteraciones con la calcitonina, con la paratormona, ¿verdad? En el metabolismo del calcio, ¿verdad? Del fósforo. Entonces todo eso tenemos que tener en cuenta. Va. ¿Cuánto es la dosis del yodo radioactivo? De 4 a 15 microcurios. ¿Cuáles son las ventajas de este fármaco? Evitar la intervención quirúrgica, un costo bajo, no requiere estar hospitalizado, los pacientes pueden afectar sus actividades habituales durante el procedimiento. Las desventajas, alta incidencia de hipotiroidismo tardío y el periodo prolongado que a veces se requiere para controlar el hipertiroidismo. Indicaciones, paciente que tenga hipertiroidismo y que sea de edad avanzada, en el cual uno dice, no, es muy alto el riesgo quirúrgico, mejor no lo opero, mejor le dejo yodo radioactivo. Otro paciente, otra indicación, paciente hipertiroideo que sea cardiópata. Otro caso, paciente hipertiroideo con enfermedad de Graves. Y otro caso,
paciente hipertiroideo con bocio nodular tóxico. Esas son las indicaciones únicas para utilizar yodo radioactivo. Está contraindicado totalmente en el embarazo y aquí es algo bien importante. Como anécdota, ¿verdad? Hoy ya tengo tiempo de no ver a esos niños como me cambié de clínica, pero tenía una pareja que el papá era hipertiroideo con enfermedad de Graves. Y la mamá es diabética, diabetes tipo 1, ¿verdad? Y ni modo, las dos enfermedades metabólicas, ¿va? La cuestión es de que el señor, como no le hacían efecto el propiltiuracil lo tomado, ¿verdad? Entonces le dieron solución del gol y como esto vieron de que solo el efecto es por 2 días, entonces luego de hacerle varios estudios, centellografía, tiroidea, sus marcadores para anticuerpos para tiroglobulina, ¿verdad? Entonces, y no mejoraba, entonces sí era candidato por la enfermedad de Graves al yodo radioactivo. Y pues se lo colocaron en Guatemala al señor. Entonces, yo le decía, ¿verdad? Mire, ahorita cuando le decía a la mamá, su esposo, ¿cómo está? Acaba de ir a Guate, que le pusieron un medicamento allá. Y le dijeron que tenía que estar alejado de mí. Me dice, ¿será cierto eso? Me dice. Entonces, ustedes han visto en las películas que dicen que detectan hasta la radiación, ¿verdad? Que estuvo en Irak, por ejemplo. ¿Cómo se llama este lugar? Acaba de estar en conflicto. En Rusia y Ucrania. En Ucrania, ajá, Chernobyl. Ucrania, ajá, en Chernobyl, ajá, gracias. Entonces, esta radiación nosotros la emanamos, o sea, la recibimos y nuestro cuerpo es radioactivo y le emanamos hasta a una distancia, ¿verdad? De unos 1 metro, por ejemplo, alrededor de nosotros. Entonces, por eso es de que tenía que mantener, no abrazar a su esposa, ni abrazar a su hijo tampoco, porque si estaba en contacto con ellos, la esposa embarazada la iba a poner hipotiroidea. Y al niño pequeño también, ¿verdad? Con solo el hecho de abrazar a la esposa. Entonces, por eso tenía que estar durante por lo menos de 8 a 15 días alejados de ellos, ¿verdad? O sea, viviendo en la casa, pero a tener una distancia prudente, no tenían que estar abrazados para que no se transmitiera la radiación a su familia, ¿verdad? Entonces, contraindicado totalmente en el embarazo, e inclusive las embarazadas tienen que estar alejadas de las personas que han recibido yodo radioactivo. Las pruebas con yodo radioactivo como marcador se fundamentan en la medición de la acumulación de la dosis del marcador en el tiroides y es útil en el diagnóstico diferencial de la tirotoxicosis y del bocio nodular. Pero acá el yodo que se utiliza para los exámenes con un centellograma es el yodo 123. En cambio, el yodo que se administra como yodo radioactivo era el yodo 131. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los yodos, ¿verdad? Esta es una diapositiva de otra presentación que les encontré, que dice, está casi igual a lo que yo puse, solo resaltando, ¿verdad?, que el yodo radioactivo es un isótopo, se administra por vía oral y se capta casi exclusivamente por la glándula tiroides, emite partículas beta que provocan un efecto necrosante sobre células tiroideas, puede destruir también células germinales, o sea, al paciente estéril, por lo que hay que evitar darlo a gente joven. Se suele usar en personas mayores de 45 años y los efectos indeseables son el choque anafiláctico y el angioedema por una acción alérgica importante. Vida media 8 días. Efecto máximo de 10 a 15 días de la terapia continua y tarda 2 meses o 56 días. Entonces, por lo menos 8 días tiene que estar alejado de los niños y de personas embarazadas.
Y esa era la última que les traía. De las no sé si alguien se logró conectar ayer en la presentación, si tienen algún comentario. No pudieron, no estuvo accesible. Pues en lo personal yo no pude, doctora, porque teníamos problemas acá con lo de energía. Pero aparte de eso, yo tengo una duda. Sí, Tal vez usted me la pueda resolver. Digamos, poniéndolo así, un paciente que está siendo tratado, que lleva apenas, ¿qué le digo? Aproximadamente unos meses recibiendo su tratamiento con levotiroxina. ¿Qué pasaría si este paciente viene y deja de tomar la levotiroxina porque no agarra en serio el tratamiento? O sea, cuáles son los efectos secundarios que este traería y si son fuertes o no, porque yo he escuchado que mucho le hacen énfasis a una persona de que no se deje de tomar las cosas, ¿verdad? Pero así como en este caso me estaría refiriendo yo, ¿qué le digo? A un adulto más que todo, porque a los niños ya sabemos que sí es demasiado peligroso, ¿verdad? O sea, en todo paciente, digamos, que no se tome las hormonas, como el medicamento tiene una vida media, va. Entonces, en este caso le estábamos dando la levotiroxina de forma exógena, pues durante una semana que no lo tome, no va a sentir muchos cambios. Sin embargo, pasados los 8 días, ¿verdad? De que ya lo suspendió, ¿qué te digo yo? Tiene 15 días o un mes de no tomarlo. Entonces, no es de que le va a dar un paro de una vez al paciente, sino que el paciente va a empezar con, lo más frecuente es cansancio, se siente así como que tiene sueño, agotado, estreñimiento. Esos pacientes padecen de mucho estreñimiento. Entonces, cuando el motivo de consulta de la gente es estreñimiento, uno tiene que pensar, ¿verdad? Le tengo que hacer hormonas tiroideas, ver de verdad cómo tiene su dieta, ¿verdad? ¿Qué es lo que come, verdad? Pero siempre descartar hipotiroidismo, ¿verdad? Entonces, si pasó ese tiempo de que dejó de tomar el tratamiento, no es de que va a tener la muerte por ese tiempo, ¿verdad? Sino que empiezan con esos síntomas, ¿verdad? Debilidad, piel seca, estreñimiento, su frecuencia cardíaca va a disminuir, todo su metabolismo, ¿verdad? Va a estar disminuido. Puede ser que él en sí no vaya a consultar o ella, sino que la familia sea la que lo lleve, ¿verdad? Por ver de que, mire, pasa durmiendo mucho, solo pasa cansado, yo lo miro pálido, ¿verdad? Porque da anemia también, ¿verdad? Da anemia neumocítica, neumocrómica. Entonces, cuando uno le toma la historia clínica, mire, y no padecía de alguna enfermedad, bien decía que padecía de la tiroides y se estará tomando su medicina, a saber, porque como solo durmiendo pasa y ni quiere comer. Entonces, hacerle niveles de hormonas tiroideas y ver, ¿verdad?, cómo está su frecuencia cardíaca. Si su frecuencia cardíaca pues es menos de 60 por minuto, ahí sí tendría que internar al paciente, ¿verdad?, para lograr controlarlo de una forma más rápida y viendo uno, ¿verdad?, que le está administrando el medicamento. Ahora, si tiene una frecuencia cardíaca, pues según la edad que tenga, ¿verdad?, arriba de 60, pues le pueden continuar el medicamento para la casa. No sé si me di a entender o había dudas. Sí, doctora, quedó más claro, pero sí. Gracias, Oli. Doctora, yo tenía otra duda. No sé si usted ha escuchado de que... ¿Se me escucha? Sí, Karen, sí se escucha. No sé si usted ha escuchado de que la gente que vive cerca de las antenas eléctricas, de las grandototas, pueden tener riesgo a padecer cáncer por los radicales libres y la radiación que emiten las antenas eléctricas. Sí, he escuchado. Ajá. Pero no lo he leído.
y para ver cuánto es la radiación, ¿verdad? Porque por lo mismo, aquí en Chiquimula, en el área del Molino, la gente se... ¿Manda? Disculpe, es que no lo escuché porque se me cortó el internet aquí como que quiere llover. Perdón, en el área de Chiquimula, una colonia aquí del Molino, ¿verdad? La gente se opuso, y ya habían puesto una antena, y vino la gente, la fue a votar, y cerraron ahí el lugar, ¿verdad? El terreno, y se opusieron todas los que vivían ahí en la colonia, ¿verdad? Rechazando, que no querían ninguna antena porque emitían ondas cancerígenas, ¿verdad? Con el tiempo, entonces no dejaron que volvieran a colocar antenas ahí. Pero en realidad, que yo lo haya leído, no lo leí. Gracias, doctor. Bueno, chicos, si no hay más dudas, comentarios, entonces, semana, dime. Solo una duda, ¿por qué si una mujer embarazada puede, con hipertiroidismo, puede seguir tratamiento? Porque, bueno, yo he escuchado de que aconsejan que mejor no se embaracen, ¿por qué? Una mujer que tenga hipertiroidismo o hipotiroidismo. Sí, hipertiroidismo. No o sea, idealmente la paciente siempre, ya sea con hipo o con hipertiroidismo, no debe de abandonar el tratamiento, ¿verdad? Pero es más peligroso si tiene hipertiroidismo que se embarace, porque pues como ya vimos, el propiltiuracilo, ese era su medicamento que la tenía controlada, solo lo va a poder tomar en el primer trimestre del embarazo. Y luego en el segundo y tercer trimestre se tiene que cambiar por el metimazol, ¿verdad? Para evitar la insuficiencia hepática en la paciente. Eso sería básicamente el manejo con ella. Pero no decirle, mire, o sea, es algo que tiene derecho y ella no tiene la culpa de ser hipertiroidea tampoco, ¿verdad? Entonces no le podemos negar, lo que tenemos es que saber cómo tratarlo y explicarle bien, mire, este medicamento ya no lo va a poder tomar el resto del embarazo, ¿verdad? Y siempre se tiene que hacer sus pruebas, ¿verdad? Hepáticas para ver cómo está. Igual, como los dos pueden producir agranulocitosis, entonces tenemos que estarle haciendo sus hematologías, ¿verdad? Para ver cómo están sus glóbulos blancos, sus granulocitos, ¿sí? Entonces es básicamente saber qué le podemos dar, en qué tiempo y qué estudios son los que le tenemos que estar haciendo. Gracias, doctora. Bueno, doctora, yo tengo una última duda. ¿En qué casos, por ejemplo, el yodo radioactivo podría aumentar exotalmos en el paciente? El yodo radioactivo no te va a aumentar el exotalmos, porque inclusive él se va al destruir tu glándula tiroidea, ¿verdad? Ya no, los anticuerpos que tenés circulando, lastimosamente, ya destruyeron también a nivel de los fibroblastos, entonces provocaron la apoptosis, ¿verdad? En este punto no va a mejorar el paciente, no va a tener otra vez su globo ocular normal como el que tenía antes, ¿verdad? Pero ya no va a estar expuesto a esa cantidad de hormonas tiroideas que en exceso, ¿verdad? Como las tenía, ¿verdad? El yodo radioactivo solo te va a actuar específicamente en la tiroglobulina y puede actuar, ¿verdad? En los ovarios, si es mujer, o en las células germinales, en el ojo, ¿verdad? En los espermatozoides, ¿verdad? Pero en el ojo no tiene nada que ver el yodo radioactivo. O sea, en otras palabras, sería que si el paciente ya tiene el exotalmo marcado, entonces se administra yodo radioactiva, pero no ayuda a que los ojos vuelvan a la normalidad. O sea, algo así. Ajá. El yodo radioactivo, bueno, cualquier medicamento antitiroideo sí le va a ayudar al paciente que tiene proptosis, pero cuando tiene un tiempo, por ejemplo, de unos 2, 3 años de tener la proptosis o menos, ¿verdad?
Pero si la proptosis o el hipertiroidismo lo tiene ya por más de 5 años, ese tejido hipertrofiado ya no vuelve a la normalidad, ¿verdad? El tiempo exacto no te lo sabría decir, para decir si ya tuvo tantos meses de tener la proptosis, ya no va a responder, ¿verdad? Sí mejoran, pero entre menos tiempo tenga de tener la proptosis, que se haya detectado un hipertiroidismo a tiempo, sí mejoran, así es reversible, pero al cabo de cierto tiempo ya no revierte, ¿verdad? Porque las células ya están ya muy dañadas, ¿verdad? Y no se revierte no solo con yodo radioactivo, sino con ninguno, ¿verdad? Ni de los antitiroideos. Entonces, por eso es de que a veces uno ya cuando ya están estudiando medicina y han leído un montón de enfermedades, uno va en la calle y mira a alguien y, ay, ese es hipertiroideo, ay, ese tiene tal cosa. Entonces, tu mente inmediatamente está haciendo diagnósticos sin preclínicas, ¿verdad? No es que uno sea pura lata, sino que ya el ojo clínico, ¿verdad? Y uno mira a alguien en el hospital y mira, ella no es hipertiroidea. No sé, no le has preguntado. O no, es que aquí tienes un niño internado en el intensivo. Ay, preguntémosle, ¿verdad? ¿Qué está tomando? O cosas así. Uno ya le llama la atención. Y tal es el punto de que había una señora, lamentablemente la señora falleció, tuvo el bebé, nunca le habían dicho que padecía de la tiroides. Cabal, cuando llegó a ver al niño al intensivo, a mí me llamó la atención, ¿verdad? Los ojos de la señora, delgadita, ¿verdad? Y le digo yo, disculpe, ¿a usted no le han hecho pruebas de la tiroides? No. Fíjese que le voy a pedir unos exámenes que es necesario hacérselos, ¿verdad? Y también le vamos a hacer examen al bebé de eso, el bebé era prematuro. Y la señora sí se le confirmó el hipertiroidismo, se consultó con la endocrinóloga, empezó tratamiento estando en el hospital junto con el bebé, pero no me recuerdo bien, tuvo una crisis en el baño de la pediatría, algo así, ya cuando el niño ya estaba allá fuera del intensivo. Fue un fin de semana, como que se cayó la señora, algo así, y su trauma cronoencefálico y al final falleció. O sea, no falleció tanto de la tiroides, sino que de otra, ¿verdad? Bueno, chicos. ¿Algo más? Entonces, gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Nos vemos el lunes, primero Dios. Feliz tarde, doctora. Muchas gracias, doctora. Feliz tarde, doctora.